Hoy vamos a hablar un tema que le he titulado Grandes por dentro. Son tiempos de mucha bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Quiere hacer realmente el Señor cosas grandes y sorprendentes. Estamos en un lindo momento en la iglesia donde muchos hermanos están consagrando su vida, le están sirviendo, le están buscando. Y creemos que es un tiempo especial de Dios para cada uno de nosotros. En San Mateo 11 nos habla acerca de un personaje bíblico que fue grande por dentro. El ángel se le apareció a su padre, que fue Zacarías, y le dijo que ese ser que vendría por medio de Elisabet, la esposa de Zacarías, que era estéril, sería precisamente un pequeño que aún desde el vientre de su madre estaría lleno del Espíritu Santo, hablando nada más y nada menos que de Juan el Bautista. Hoy vamos a estar hablando de este hombre que las Escrituras dicen que fue grande por dentro. ¿Cuántos quieren ser grande por dentro? Por fuera hay muchos que quieren aparentar ser grandes, pero este hombre era grande por dentro. Había una pequeña en una plaza junto con su padre y la nena le pidió un copo de nieve grande. Si habremos comprado los padres esos copos de nieve que nos decían nuestros hijos, sí, me lo voy a comer todo, y al final lo terminábamos comiendo nosotros, porque era re dulce y te quedaban todas las manos pegoteadas, ¿no? Entonces el padre le dice, no, no te lo voy a comprar. La niña le dice, ¿por qué no me lo vas a comprar? Porque es muy grande para vos. Y la nena lo mira y dice, ¿sabés qué pasa, papi? Que yo soy más grande por dentro. Y de eso se trata, de ser grandes por dentro, de ser grandes delante del Señor, donde el ojo humano no llega, pero Dios, que ve absolutamente todas las cosas, Él va a ver lo que hay dentro nuestro y glorifica su nombre. Vamos a hablar del capítulo 11, como dije, de Mateo hasta el 15, verso 15, una prédica expositiva, desarrollando cada versículo bíblico. Empiezo por el final. El verso 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús hablando, Jesús enseñando, y le dice a ese grupo, a esa multitud, el que tiene oídos, oiga. El que tiene la bendición de oír, utilice bien esos oídos que el Señor le ha dado. Cuando escuchen un mensaje como el del Señor, un mensaje en la palabra, le estaba diciendo el Señor, examinen esa palabra en sus corazones, qué provecho, qué utilidad le pueden dar, qué consuelo ha venido a su corazón, ha producido un arrepentimiento, ha producido ánimo, ha dado conocimiento, porque a veces podemos estar en el lugar correcto, pero nuestros oídos están en otras cosas. O entra por aquí, sale por aquí, no prestamos atención. Y Cristo dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El que quiere que la palabra de hoy haga efecto, oiga. Y entonces tendrá el beneficio máximo por el cual Dios lo ha traído, porque su palabra jamás volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviada, así como la lluvia en la tierra que hace brotar la semilla. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús dando el ejemplo, encomendando a sus discípulos de 12 en parejita, yendo a predicar el Evangelio, después a 70 predicando el Evangelio,
podía él estar cómodo diciendo, bueno, ya tengo discípulos que van a hacer la tarea. Él también seguía predicando. Nosotros en la congregación, por la gracia de Dios, hay decenas y decenas de personas que testifican, que predican, que sirven, pero también nosotros seguimos predicando, tomando el ejemplo del Señor. Pero ¿por qué el Señor también estaba predicando y aún iba a las ciudades de los discípulos, donde había multitudes? ¿Por qué Él iba a predicar también? ¿Saben por qué? Debemos seguir predicando, los pastores, los siervos del Señor, tomando el ejemplo de Jesús, porque todo lo que podamos hacer es poco. Jesús seguía predicando porque sabía que la mies es mucha y los obreros pocos. Y entonces predicaban sus discípulos, pero también Jesús predicaba dándonos a nosotros el ejemplo. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle algo. Si quieres preguntarle algo al Señor, bien has hecho en venir a su casa, porque es aquí donde al oír su palabra son ordenados nuestros pensamientos y podremos tomar las decisiones correctas y encaminados en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Juan el Bautista envía 2 de sus discípulos? Él quería hacerle una pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Cuando tú tienes una pregunta que hacerte o una situación que no entiendes, pregúntale a Jesús. Juan el Bautista estaba en la cárcel, había en su corazón dudas, había en su corazón incertidumbre. ¿Será Jesús el Mesías o tenemos que esperar a otro? No se quedó con esa carga, fue a consultar precisamente a Jesús y Jesús le va a responder. Vemos un Juan el Bautista ahora en prueba. A veces las pruebas nos hacen dudar. Hay una frase muy linda que dice: la fe es la capacidad de soportar las pruebas. La fe es la capacidad de soportar las dudas en medio de esas pruebas. Porque cuando todo va bien, no vienen esas dudas. Ahora Juan el Bautista estaba preso por haber dado una palabra de verdad. Estaba ahora en una prisión donde Herodes había ordenado que así sucediera. Juan el Bautista era un hombre de Dios, un hombre que marcaba el camino al Señor y tuvo autoridad para decirle a Herodes que la mujer con la cual estaba no le correspondía, estaba en adulterio. Herodías se enojó tanto que pidió que lo pongan preso y después pidió la cabeza de Juan el Bautista. Es que este hombre era un hombre grande delante de Dios. Vayan y pregúntenle a Jesús si realmente es Él el Mesías o hay que esperar a otro. La convicción de Juan el Bautista era tan profunda que venía el Mesías, que él estaba preparando el camino, que él sabía que el Mesías venía. No sabía si, ahora tenía una duda, si era él o si venía más adelante. Estamos en un tiempo muy parecido, donde también hay dudas a veces en el pueblo de Dios. ¿Vendrá el Señor? ¿Es verdad que vendrá el Señor a buscar a su iglesia? Hoy también nosotros tenemos que decir como Juan el Bautista. Podemos decir, trayendo y parafraseando este mensaje en este tiempo: yo sé que el Señor puede venir hoy. Hay una convicción en mi interior, puede venir hoy. Pero si no viene hoy, puede venir mañana. Y si no viene mañana, puede venir la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, o de acá 5 o 10 años. Puede venir. Si no viene hoy, va a venir. Así estaba Juan el Bautista.
O eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro. A él también le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? No, le dice Juan el Bautista, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Por qué Juan el Bautista hace precisamente esta pregunta? Porque él mismo había dicho que venía detrás de él uno que era más grande que él, del cual no era digno de desatar las correas de sus sandalias. A la verdad yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Pero Juan el Bautista no estaba viendo eso. Juan el Bautista no estaba viendo eso. Juan el Bautista quería ver precisamente al Mesías que quizás, entre en acción con esa autoridad, con ese poder, pero no le llegaban precisamente esas noticias. Juan el Bautista fue el que dijo, el hacha está puesta a la raíz de cada árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Y Juan el Bautista esperaba eso, pero veía todo igual. Y estaba en la cárcel. Y además podía decir, ¿cómo puede ser el Mesías si yo soy amigo del Mesías? Yo soy amigo de Jesús. Yo soy pariente, es mi primo. ¿Cómo es posible? Si Él es el Mesías, yo sigo preso. ¿Por qué no me saca? Si Él tiene el poder. Dudas. Donde nuestra fe en esas pruebas es golpeada. Le pasó a Juan el Bautista. Jesús les responde y les dice, vayan y díganle a Juan las cosas que oyen y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Este es el Cristo resucitado. Este es el Cristo de hoy. Este es el Cristo que tenemos que ver, el Cristo vivo, el Cristo poderoso. El Cristo que dijo, si puedes creer, todo te es posible, porque para Dios no hay nada imposible. El Cristo que toma nuestra fe y Él puede hacer grandes cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Este es el Cristo que le está dando la señal a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. A los pobres les he predicado el Evangelio. El Evangelio siempre tiene mayor recepción en los pobres. En los pobres que tienen necesidades básicas que no están suplidas. Siempre el Evangelio podrá penetrar allí porque hay necesidad. Pero también en distintos niveles sociales también puede penetrar cuando hay una pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, donde hay un abatimiento, donde la persona está quebrantada y necesita de Dios. Ahí también el Evangelio siempre va a tener mejor recepción que cuando la persona está cómoda en su bienestar, en sus cosas. Es rechazado muchas veces el Evangelio. Pero acá Cristo predicaba a los pobres de necesidad y a los pobres de espíritu. Y dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan, no vayas a tropezar ahora. Empieza a ver, Juan. Hay momentos donde creer en Jesús es difícil, como él era difícil a Juan el Bautista. Hay momentos que vienen golpes donde nos es difícil creer que Dios te va a sanar, te va a sacar de esa situación, va a cambiar algunas cosas. A todos nos pasa, como a Juan el Bautista. Pero también sabemos que si no creemos, será peligroso. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Somos cristianos, tenemos que ir siempre para adelante y no arriesgarnos a perder la fe, a tropezar en un momento de necesidad, en un momento de prueba. Por eso se nos ha dado un gran don, que es el don de la paciencia. ¿Eres tú o esperamos a otro? Paciencia, soy yo.
¿Vienes hoy, Señor, o vienes mañana? ¿Cuándo vienes? Paciencia. Tú sabes que volveré. Espérame, prepárate. Y nosotros preparando el camino del Señor para que la iglesia pueda estar precisamente preparada, porque Juan el Bautista hizo justamente ese trabajo de preparar el camino al Señor. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué vinimos a ver también nosotros hoy aquí en el templo? ¿Vinimos a ver a algunos hermanos? ¿Nos vinimos a ver a nosotros mismos? Cristo les decía, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Tuvieron realmente oídos para oír la voz de Dios en las palabras de Juan el Bautista? ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Ustedes creen que Juan el Bautista era una persona de doble ánimo, donde lo atrapó la vanagloria de la vida cuando las masas venían a él y lo adulaban porque decían qué gran profeta, y la gente se bautizaba en el río Jordán y procedían al arrepentimiento? Juan se mantenía firme en su carácter, no se doblegaba ante las vanidades del mundo. Tampoco tembló cuando Herodes lo puso en la cárcel. No tembló en la vanagloria, no se infló con esa vanidad y tampoco tuvo temor en el momento que Herodes lo pone preso. Ese era Juan el Bautista, un hombre con firmeza, un hombre grande delante del Señor. ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Juan el Bautista vestía con ropa de camello, tenía una vestidura simple, sencilla, y estaba allí en el desierto. Es que en el desierto es donde se levantan los grandes profetas. Es que en el desierto es donde viene la fortaleza espiritual para que no seas una caña sacudida, sino firme en medio de la prueba y también en medio de la prosperidad, que no te la creas y que siempre le adores a Dios y le des gracias como recién cantamos. Y cuando viene la prueba también estés firme, firme en ese momento de bendición y en ese momento también de prueba. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, le dice Jesús. En ese desierto, en esa soledad, Dios estaba formando y forjando al gran profeta Juan. En ese desierto que quizás estás pasando o pasaste, te tenés que dar cuenta que el Señor es el que está con vos en ese desierto, o el que estuvo en ese desierto. Porque en los desiertos nadie quiere estar con nosotros. ¿Quién quiere ir al desierto? Allí en Australia, la mayoría del territorio es desierto. Ahí nadie va. Todos se edifican en Sydney o los alrededores, todos están ahí. Pero en el desierto, ¿quién quiere ir al desierto? ¿Quién quiere estar con vos en el momento del dolor, de la prueba, de la necesidad? Es que en el desierto nos quedamos con Dios. Y es donde ya no oímos las voces de tantas personas y comenzamos a oír la voz de Dios. Y es ahí donde el Señor, el gran escultor, comienza a esculpir ese gran discípulo, ese gran profeta, ese gran siervo, esa gran sierva del Señor. Ustedes fueron a ver a un profeta, dice. Sí, os digo, y más que profeta. Jesús alabando, honrando, mejor dicho, podemos decir, a Juan el Bautista. En otros momentos, no hacía mucho tiempo,
Juan el Bautista ensalzando al Señor, el que viene detrás de mí, ese sí que es poderoso, Él lo bautiza con fuego y Espíritu Santo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando a Jesús no lo conocía nadie todavía porque no empezó su ministerio, Juan el Bautista honrando al Señor. Ahora es al revés. Ahora Juan el Bautista comienza a estar cada vez más en el anonimato, comienza Juan el Bautista a menguar, a estar en el desierto, en la soledad, en la prueba. El Señor empieza a predicar y las multitudes comienzan a venir a Él. Juan el Bautista lo había dicho, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero Jesús no se olvidó de honrar a Juan el Bautista. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Grandeza, la grandeza de nuestro Dios, la gran humildad de nuestro Señor en reconocer y honrar a uno de sus siervos, el creador de todas las cosas y de nuestra vida. Ahora se toma un momento para hablar bien de su creación, de uno de sus hijos, de uno de sus profetas. Y dice las mejores palabras, porque dice, es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Esta palabra puede cumplir, ya se cumplió una parte y ahora se cumplirá también la segunda. La primera parte se cumplió porque Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Cristo en nuestra humanidad. Ese fue Juan el Bautista. Y la Biblia dice que vino en el espíritu de Elías, con esa fuerza, con ese poder. Pero también las Escrituras nos dice que el profeta Elías también será enviado antes de la segunda venida de Cristo visible a la tierra. O sea que esa está por cumplirse, preparando también el camino para el retorno visible de Cristo. Él preparará el camino delante de ti, dice. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero mire que ha habido grandes profetas. ¿Y qué decir de Jeremías? ¿Y qué decir del profeta Samuel, que ninguna de sus palabras cayó en tierra? ¿Y qué decir del profeta Isaías, que puede vislumbrar en visión el cordero sacrificado, Isaías 53? ¿Y qué decir de Daniel, más sabio que los sabios de ese tiempo? De los que nacen de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista, no hay otro profeta más grande, dijo Jesús. ¿En qué sentido? Que los demás profetas profetizaban del Mesías. Juan el Bautista lo vio. Juan el Bautista lo palpó. Juan el Bautista estaba cerca de Jesús. Siempre que estemos cerca de Jesús, habrá grandeza en nuestro interior. Y nos transmitirá el Señor esas virtudes que le transmitió también a Juan el Bautista. Esa humildad, ese carácter, esa fuerza, esa fe. Porque estuvo cerca de Jesús, lo vio. ¿Se acuerdan de Job? De oídas te había oído, vendrá el Mesías, decían los profetas. Pero Juan el Bautista lo estaba viendo. Mas ahora mis ojos te ven. Juan el Bautista fue el más grande de los profetas, porque él pudo ver nada más y nada menos estar cerca de Jesús. ¿Quieres crecer? ¿Quieres desarrollar tu vida interior, tu espiritualidad, llenarte de esta grandeza? Tenemos que estar cerca de Jesús. Dale la gloria a Él. Ayer tuve la bendición de estar en el cumpleaños 93 de nuestra hermana Yeya, que ora por todos nosotros. Por aquí está el hermano Alejandro y su esposa Marcela. Y el primer saludo que tuvimos ayer, ella me abrazó y comenzó a hablar en lenguas.
y comenzó a dar una palabra, y la palabra que decía es que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, y hablaba en lenguas, y yo pude entender una frasecita, ¿no? Una frasecita. Ella tiene 93 años y estaba con su hermanita más grande de 98. Y cuando vos te encontrás con personas espirituales, también sentís la presencia de Dios. También hay relatos bíblicos donde cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que el niño se movió en un vientre y en el otro saltó de la presencia. Y eso tiene que estar pasando entre nosotros. Entre nosotros cuando nos reunimos, cuando nos bendecimos, tenemos que sentir esa presencia. No solamente en el templo, porque donde hubiere 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Lo que pasa que estamos tan afanosos y tan preocupados por las cosas de este mundo que perdemos esa esencia, que dentro de mi hermano está el Señor, está el Espíritu, y que cuando hay comunión salta esa bendición. Y entonces el Señor me daba esa frase que decía: yo vengo pronto, es inminente mi venida, tienen que esperarme danzando y con gozo. Eso fue lo que yo interpreté. Y bueno, hoy cantaron acá esa canción, ¿no? A danzar. Y está muy lindo, y algunos de ustedes danzan muy bien para Dios. Pero yo creo que el Señor nos está hablando algo más profundo, de estar esperando al Mesías, que nos venga a buscar. Si no viene hoy, viene mañana, pero lo estoy esperando. Y voy danzando en la vida, como danzando en la vida. Voy caminando, pero con esa alegría, como una novia que sabe que de acá a unos meses se casa y ama a su amado y la va a venir a buscar para estar siempre con él y formar su familia. Y nosotros tenemos que estar así, ¿no? Ir danzando en la vida, ¿no? Con esa libertad, con esa bendición que tenemos, que nuestro novio nos va a venir a buscar y se va a casar con nosotros. Y eso tenemos que vivenciarlo. Entonces vos vas por la vida y de repente ahora llegás a tu casa y quizás ahí en donde ponen las cartas o debajo de la puerta de tu casa, el cartero que se olvidó ayer de llevarte la carta, ahora ahí te dejó los impuestos y agarrás y la luz aumentó y el gas, y el Señor te va a mirar. Y entonces lo que tenemos que hacer, creo, es agarrar esa prueba, ese problema, e ir danzando. Cielo, me llegó la boleta del gas, pero Cristo me va a venir a buscar, lo estoy esperando. Si es más importante eso. Y viene la prueba, el dolor, y bueno, le voy a danzar y con gozo porque estoy esperando al Señor. Eso fue lo que yo interpreté, y no es que yo preparé este mensaje por lo que pasó con la hermana, porque yo me había olvidado sinceramente de eso, y hoy en la mañana hice la relación, porque Juan el Bautista era el que preparaba el camino para la venida del Señor. Y nosotros también tenemos que hacer algo en este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y fíjese lo que dice el Señor. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El que se ha involucrado en las cosas de Dios y ahora es un hijo de Dios y es un pequeño en el reino, el más pequeño de los que hemos aceptado a Jesús, Jesús está diciendo, es más grande que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas, estás diciendo. Sí, pero ustedes, que son pequeños, aún son más grandes que Juan el Bautista. ¿Y cómo puede ser eso? Yo soy el más pequeño del reino de Dios.
pero soy más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, en Juan 3:29, ¿qué dice él? El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan el Bautista era amigo del esposo. Juan el Bautista no era la novia de Jesús. Juan el Bautista no se va a casar con Jesús, él es el amigo. Él es uno de los convidados a las bodas que nos habla Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras, son palabras verdaderas. Yo soy el amigo del esposo, dice Juan. ¿Quién es más grande en un casamiento? ¿El amigo de la esposa? ¿El amigo del esposo? ¿O la esposa y el esposo? ¿Quién es más importante, hermano? Nosotros somos ahora la novia de Jesús. Usted no puede dimensionar eso. Seremos pronto la esposa de Cristo. Estaremos siempre con Él. Mi esposa es muy apegada a mí, donde voy ella viene. Estamos generalmente juntos. Le encanta a mi esposa estar conmigo, espero que digas que sí. Gloria a Dios. Y así seremos nosotros con el Señor, estaremos siempre con el Señor. Yo soy el amigo. Ustedes son la novia y serán la esposa. Si estuviera Juan el Bautista acá diría eso. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Juan tampoco pudo ver la crucifixión de Cristo. Él no sabía de eso, de su resurrección. Juan el Bautista no sabía que en Pentecostés iba a caer el poder de Dios. Juan el Bautista no vio todo eso. Juan el Bautista no pudo leer Mateo, no pudo leer Juan, no pudo leer Marcos, no pudo leer Lucas, no pudo leer ninguna de las cartas paulinas, o de Pedro, o de Juan, o de Santiago, o el libro de Apocalipsis. No pudo Juan el Bautista. Nosotros somos más grandes en el sentido de que somos la esposa del Cordero. Juan el Bautista estaba como bisagra terminando el Antiguo Testamento y empezando el Nuevo. Es la bisagra, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pero nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Por eso somos más grandes. Somos la esposa, estamos bajo la gracia. Se nos ha dado conocimiento que Juan el Bautista no lo tuvo. Él vino a preparar el camino del Señor. Es verdad, lo dijo Jesús. Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas que nacen de mujer, pero nosotros, los más pequeños del reino, somos más grandes que Juan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y no nos queda otra que decir, como recién decía Flor, démosle gracias a Dios. Y entonces vas entendiendo esta gran gloria. Juan el Bautista no podía tener el entendimiento de una transformación de vida, de un reino que venía primeramente espiritual a meterse dentro nuestro y desde adentro a hacer la obra. Juan el Bautista no lo podía ver. Juan el Bautista no podía ver esa proyección que hoy sabemos nosotros, que vino a la tierra, que ascendería a los cielos. Juan el Bautista no sabía eso. No sabía que Cristo volvería después visiblemente a buscar a su iglesia y después a juzgar precisamente a la humanidad.
es lo más probable que no lo sabía. Pero los más pequeños del reino, ¿cuántos lo saben eso? ¿Usted lo sabe eso? Es mayor entonces en conocimiento. Es mayor porque usted es la novia de Cristo, no la amiga o el amigo, es la novia de Cristo. Usted será el esposo y la esposa de Cristo. Más allá de todo el conocimiento que también tenemos que Juan no lo tuvo. Pero presta atención. Usted ya sabe que Dios lo perdonó a través de Cristo, que ahora tiene una vida nueva, que usted tiene vida eterna. Pero también que el Evangelio es poder, como dice Romanos 1, 16, 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Juan el Bautista no sabía eso de que Jesús nos iba a llenar, que el Evangelio iba a ser predicado, que la gente iba a recibirlo, que el Espíritu Santo vendría en ellos y predicarían la palabra y se extendería el reino de Dios. Eso tampoco lo sabía. Y ahora nosotros lo sabemos y tenemos que ponerlo por obra. La iglesia, gracias a Dios, está creciendo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y vamos a dejar estar cómodos? ¿No predicamos más, no servimos más? ¿O como Jesús? Seguir predicando, porque por más que hagamos mucho, siempre será poco en la gran necesidad que hay. Y por eso todos los grupos que están trabajando, el otro día vinieron como 10 grupos de trabajo evangelísticos solamente. Y cada uno en sus áreas evangelizando. Pero ahora el Señor nos ha dado y dotado de una herramienta donde ya no es más solamente que hagan la oración de fe, sino seguir a esa persona de una manera u otra, consolidarla, discipularla, para que pueda crecer y también ser uno más como nosotros. Que venga lo que venga, vamos a estar firmes en Cristo. La mayoría de ustedes, yo no tengo carga si un domingo no viene porque están afirmados y arraigados en Cristo. Pero hay mucha gente que llega que nosotros tenemos que consolidarlos, discipularlos, enseñarles la palabra, animarlos y alentarlos para que también ellos echen raíces y estén como nosotros, que venga lo que venga. No dejaremos ni abandonaremos nunca a Cristo. Así como también lo hicieron con nosotros, que nos han sembrado la palabra, nos han dado de su tiempo, de esos dones, para que nosotros al recibirlo gratuitamente también lo podamos dar gratuitamente. Y gracias a Dios está esa estructura. Y la iglesia está creciendo. Porque nos interesan las almas, pero nos interesa también que sean limpiados, que sean discipulados, que puedan vivir la palabra de Dios. Que sean grandes por dentro, como Juan el Bautista. No, hermano, no nos interesa que se llene y replete y tengamos que ir a otro lugar más grande. ¿Pero de qué? De gente que quiere hacer a su manera, como quiere. No, con una educación cristiana, con la palabra de Dios. Buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores, buenos estudiantes, hijos respetuosos, gente llena de Dios, llena de dones, llena de bendición, porque Dios dice, te bendeciré y serás de bendición. Vamos, dale gloria a Dios, hermano. Somos más grandes que Juan el Bautista porque tenemos el conocimiento que el Espíritu de Dios nos ayuda. De que al buscar a Dios vienen grandes bendiciones, como dice Efesios capítulo 1, 7, 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Las riquezas de su gracia ahora las tenemos nosotros, hermano. Y entonces Cristo sigue diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Este evangelio eterno y glorioso
no entra en los corazones que tibiamente se acercan a Jesús. Y tampoco el Señor nos utilizará para arrebatar almas del mismo infierno si vamos con indolencia, o sea, con comodidad, pasivamente, tibiamente. Y bueno, si se va a convertir un día. No. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se necesita gente con pasión, se necesita gente con fervor, se necesita gente con un encuentro con el Señor, se necesita gente como quien va a conquistar una ciudad. Se necesita gente que tenga el entendimiento de que las personas están en las cárceles y hay que entrar como un grupo elite de soldados para poder sacarlos de esas cárceles donde el diablo a ninguno le abre la puerta. Y entonces va con esa fuerza, con la misma fuerza de Juan el Bautista, la misma fuerza que tuvo anteriormente Elías, porque precisamente el Espíritu del Señor es el mismo. Juan el Bautista no era la reencarnación de Elías, era otra persona, pero el Espíritu era el espíritu de Elías, dice la Biblia. Vendrá en el poder de Elías, en el espíritu de Elías. Y nosotros tenemos el espíritu de Dios. Somos otras personas, pero tenemos el mismo espíritu. Y entonces Dios comienza a usarnos. Y en Malaquías dice 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías. Y Jesús le dice, ¿ustedes quieren saber si Juan el Bautista era el Elías que había que venir? Sí, él era el Elías que tenía que venir. Él vino en ese espíritu de fuerza, de poder, de violencia santa, de arrebatar las almas, de predicar la verdad. Y entonces ese impacto destruye el reino de las tinieblas y las almas comienzan a ser libres, porque el diablo no abre la puerta, pero cuando Dios habla, cuando Dios toca, se rompen las puertas y las almas quedan libres para la gloria del Señor, hermano. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Juan el Bautista. Y será día grande y terrible cuando el Señor venga a juzgar también el mundo. Y ahí levantará también al profeta Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego y está allá arriba. Los teólogos dicen que será Moisés y Elías, esos dos olivos que estarán en Jerusalén profetizando y dando la palabra de Dios en esos tiempos. Ese fuego, esa fuerza, ese poder como tenía Elías. Si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo, decía él. Si soy profeta de Dios, y caía fuego del cielo, hermano. Pero ese mismo espíritu está en nosotros. El reino de los cielos se hace fuerte, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que tener esa pasión, esa garra, esa fuerza. Hay problemas, pero Dios le da fuerzas a que no tiene ninguna. Hay situaciones que a veces nos desgastan, pero hay que seguir para adelante, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Cuando vamos con esa fuerza en los hogares donde hay rebeldía, con la fuerza del Espíritu, volverá el corazón del padre al hijo. ¿Cuántos hijos peleados con los padres? ¿Cuántos hijos que maltratan a los padres? ¿Cuántos hijos que han abandonado a los padres? ¿Cuántos hijos que ni le hablan a los padres por año? Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es que se necesita únicamente esa fuerza, si no, no lo podemos hacer. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo los hogares destruidos, las relaciones padre-hijo destruidas, sus hijos en desobediencia, en las drogas, en la promiscuidad. Los padres con su orgullo, bueno, eligió esa vida, relaciones cortadas, pero llenos de dolor. Hay que ir en esa violencia del Espíritu, con la fuerza de Dios, a reconciliarlos, a atraerlos al Evangelio de Jesucristo, con la fuerza demoledora del Espíritu Santo, precisamente de Dios.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús lo dice esto, 11:14. Ese es el Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, dice, oiga. Primero fue Elías, que se presentaba diciendo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. No lloverá por 3 años y medio, y no llovía. Y volvía a orar, y llovía. Y oraba por fuego, y caía. Y golpeaba con el manto el Jordán, y se abría. El espíritu de Elías. Dios viviendo en Elías, fluyendo en el poder de su espíritu. 2000 años atrás, Juan el Bautista, en el espíritu de Elías, preparando precisamente el camino. Y ahí apareció el Mesías, el Salvador, trayéndonos todas las bondades y beneficios. Y ahora Cristo nos dice a nosotros, preparen el camino para la venida del Señor. Preparen a la iglesia para el encuentro con el Señor, una iglesia de acciones justas, que son las, dice, el lino fino y blanco y resplandeciente, son las obras justas de los santos, como está nuestra vestimenta. El Señor la quiere emblanquecer, la quiere limpiar, para casarnos un día con Jesús. Preparen el camino, que la iglesia se limpie, que la iglesia se prepare. Porque Él nos llevará, dice, una iglesia tibia. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso entramos nosotros al camino del Señor. Nosotros, ¿por qué entramos al camino del Señor? Porque hay una convicción. Porque hace 35, como yo, 36, 40, o los años que tengo, 10, ¿por qué nada ni nadie te puede apartar del camino? Porque hay una convicción, porque arrebataste el reino de Dios, era fuerte el reino de Dios, tuviste que vencer muchas cosas, tuviste que salir de los temores, ¿qué va a decir mi mamá, mi papá? ¿Qué van a decir mis amigos? La vergüenza por ahí de lo que van a decir tus compañeros de escuela, de trabajo. Es que el reino de los cielos se hace fuerte, los violentos lo arrebatan. Tuviste que traspasar esas tinieblas. Tuviste que sentirte pecador. Y tuviste que desesperadamente recurrir a Cristo y decir, necesito de tu reino, necesito de ti, porque soy un pecador, solo tú me puedes salvar. Y no te importó lo que te decían, no te importó lo que pasaba alrededor tuyo, porque vos necesitabas el perdón, vos necesitabas esa salvación. Y con fuerza y con esa violencia santa, te apoderaste de ese reino y ahora está en tu corazón. Por más fuerte que se haya hecho, vos pusiste también esa fuerza, que también te la dio Dios, porque Él te ha escogido para esta salvación tan grande. Y ahora quiere que con esa fuerza también nosotros hagamos obra preparando el camino. Si Jesús dice que vos y yo, que somos los más pequeños del reino de Dios, somos más grandes que Juan el Bautista, entonces podemos hacer cosas tremendas para Dios. Pero vayamos un poco más. Si tan solo un pequeño del reino es más grande que Juan, con todo lo que hizo Juan y el efecto que produjo en su tiempo, y un pequeño puede, porque es más grande que Juan, dice Jesús, entonces ¿qué de una iglesia? ¿Qué de una iglesia si se vuelve, atiéndame bien y no me malinterprete, si se vuelve en esa violencia del reino para poder no solamente vivenciarlo, sino para poder transmitirlo, de tener esa garra espiritual, ese patriotismo del cielo, esa herencia que hemos recibido, esos genes espirituales, ese ADN de Elías, de Juan el Bautista, y que ahora está en la iglesia. Pero voy más profundo, nosotros no recibimos el espíritu de Elías. Es la forma, es el fuego, es el poder, es la fuerza, es la osadía.
Pero yo quiero decirle que lo que nosotros recibimos es lo que nos ha dado Jesús. Y Juan el Bautista mismo lo dijo, él no dijo, los va a bautizar en el espíritu de Elías. No, el Señor nos ha bautizado en el Espíritu Santo y en el fuego. Y con esa fuerza podemos hacer todas las cosas y tener la victoria en nuestras áreas también personales. La gloria es para Él, hermano. La gloria es para Él. Fuerte el aplauso a Jesús. No seamos indolentes. Indolentes quiere decir que no se afecta o conmueve, que es flojo, que es perezoso, que es cómodo. ¿Sabe cuánta gente hay así en el Evangelio? Que piensa que Dios está obligado a hacer todas las cosas porque Él un día hizo la oración de fe. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Señor que está en los cielos. Y a través del Espíritu del Señor lo podemos hacer, no es difícil porque lo hace Él a través nuestro. Y nos ha encomendado una tarea a todos, preparen el camino del Señor. Su venida es inminente. Vivan como que están danzando. Yo nunca he visto a gente que danza con cara de tristeza, sino que lo hace con mucha gracia y con libertad. Y tengan gozo, el gozo del Señor. Y entonces veremos grandes cosas, hermanos, en nuestra vida y también en la familia y también en la iglesia y también en las ciudades. Por eso cuando yo les digo humildemente, podemos irrumpir en los barrios, podemos irrumpir en otras ciudades, en otras provincias y en otras naciones, y ya estamos casi preparados para que de cualquier parte del mundo pueda seguir con las escuelas bíblicas, la consolidación, la enseñanza, la educación cristiana, porque de cualquier parte de este mundo donde vos te conectes con alguien, un amigo conocido aquí o en la China o donde sea, le vas a poder dar un link para que entre a las escuelas bíblicas, la enseñanza, el ABC, para que esa alma que recibió a Cristo tenga a alguien que lo pueda contener. Tenga alguien que le pueda enseñar la palabra, porque la semilla si no brota pero se seca, si nadie la riega, uno siembra y otro riega y Dios da el crecimiento. Y le estamos diciendo a Dios, estamos preparándonos, Señor, la gente que está sembrando, los agricultores, pero también tenemos la gente que va a regar esa semilla. Y vos podés ser también uno, invitando también a la gente, y cuando viene la gente nueva poder acercarte, y acercarte también para que ellos puedan bautizarse y ellos puedan también estudiar la palabra de Dios. Y entonces hemos diagramado las escuelas online, que si no viene a la iglesia que por lo menos la estudie, la escuche en donde está, y capaz que después de 3 o 4 charlas le brota Cristo en el corazón y viene. Y vos tenés ese contacto, y también no solo online, sino presencial. Tenemos los lunes las escuelas, donde los que son de aquí cerca y quieren venir, vienen y se les enseña con los profesores bíblicos la palabra del Señor. Y si vos te animás y decís, pero yo también quiero hacer cosas para Dios, podés involucrarte en alguno de los más de 10 grupos evangelísticos, o de los grupos de consolidación que ayudan a esos nuevitos. O si ya estás crecido, como dice Pablo, ustedes ya deben ser maestros y no que se les vuelva a dar la misma leche espiritual de siempre. Y te animás, te damos las clases bíblicas, las tenés en tu celular y ese compañero, amigo, lo reunís en tu casa, lo reunís una hora antes acá en la iglesia, donde quieras, y le puedes dar también la enseñanza y vas regando esa semilla. Porque si seguimos diciendo, hermanos, la mayoría del pueblo de bueno, yo ya le prediqué la palabra y ahora que se arregle, es como engendrar un hijo y decir, bueno, alguien le va a dar de comer. Cristo no dijo eso. Cuando los discípulos vinieron y dijeron, mira Señor que son muchos, denle vosotros de comer. Pastor, van a ser muchos en los barrios para predicarle, van a ser muchos en las ciudades o en las naciones o en las provincias. Cristo dice, denle de comer, porque el espíritu que nos ha dado el Señor es un espíritu poderoso y un espíritu fuerte para poder hacerlo, porque vamos a ser grandes, pero por dentro. La grandeza de Dios usó un hombre, a Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor, un hombre que estuvo dispuesto. Un pequeño
que esté dispuesto. Y ya es un milagro gigante, una iglesia que esté dispuesta. Y yo creo que la mayoría de los que están oyendo este mensaje le están diciendo al Señor: yo también, como pequeño en el reino, quiero hacer grandes cosas para la gloria de tu nombre. Amén. 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 He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Yo tengo mucha esperanza, hermanos, y estoy muy contento con todo lo que se está haciendo en la iglesia. Pero este es un tiempo donde me siento fuerte en el Señor y creo que podemos hacer grandes cosas también para Dios, un poquito cada uno, y todos como un organismo vivo, sirviendo al Señor. Y a la vida le vamos a poner una sonrisa. Y si viene el golpe, le voy a danzar. ¿O acaso Dios no ha cambiado nuestro lamento en baile? ¿O acaso Dios no nos ha perdonado pecados oscuros y grandes? ¿O acaso Dios no nos ha dado otra oportunidad? ¿O acaso Dios, cuando nos salvó, no saltamos como becerros de la manada? Yo no sé cómo fue su encuentro con el Señor, pero a mí me cambió la vida y jamás volví a ser el mismo. Y podemos entonces llevar ese mensaje que si nos cambió a nosotros, puede cambiar a cualquier persona, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, para dar la buena nueva a los pobres de espíritu, a los que tienen necesidad, libertar a los que están oprimidos, darle vista a los ciegos, sanar a los que están quebrantados de corazón, y los que están abatidos encuentren un consuelo a través de la palabra de Dios. Y Cristo, con su gracia, pueda entrar en ellos y puedan, como vos, tener una nueva y mejor vida y extender el reino de Dios. Aunque se vuelve violento, hay un pueblo que se levanta y dice: tengo la violencia santa del reino para arrebatar las almas que están perdidas, las que están apartadas. Los que se fueron, que vean un fuego para volver. Los que estamos, que sientan un fuego para quedarse. Los que llegan, que no se vayan. Y los que estamos, que seamos ejemplo, siendo grandes por dentro. Entonces veremos el poder del Señor en acción para la gloria de Él. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor se ha manifestado en tu vida. Es la hora y es el tiempo de Dios. Es el tiempo del Señor.